hablaremos hoy de Luis XI de Francia y Margarita de Escocia. Hablamos hace poco de Luis XI, pero de su segunda mujer, no de esta. Así que vamos a Francia en el año 1437. Luis XI era hijo del rey Carlos VII, que es el rey de Juana de Arco. Es el rey de Juana de Arco, aquel a quien Juana reconoció. Ella decía que era capaz de reconocer al rey. Entonces, antes de que se presentara en la audiencia, el rey se disfrazó de Pichi y se puso en un asiento cualquiera, allá donde Judas perdió el poncho, y en el asiento central pusieron a uno cualquiera. Y entonces la hicieron entrar a Juana de Arco, que alardeaba de este poder de reconocer a las personas, para ver si entraba, a ver si saludaba al Pichi, que estaba vestido de rey, o si iba a donde el rey verdadero, que estaba así nomás de entre casas. Y fue donde el rey verdadero lo reconoció. Y ese rey era Carlos VII. El hijo de Carlos VII era Luis XI. Cuando empieza nuestra historia todavía era príncipe, tenía 13 años. Y lo casaron a los 13 años, mire. Es una edad precoz. Es una edad... No está preparado no, psicológicamente. el hombre, etcétera. El hombre no estaba preparado, bla, 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 todo eso es otra charla. Lo casaron con Margarita de Escocia, que tenía 9, así que calcule. Tampoco está preparada. Tampoco está preparada, discúlpeme, ¿no? Bueno, pero Luis, aunque era jovencito, participaba activamente en la lucha contra los ingleses. En ese entonces Francia estaba, lo mismo que Inglaterra, en la Guerra de los 100 Años. Después de algunos enfrentamientos... ¿Peleaba el pibe? El pibe peleaba. Bien. Peleaba. Decidió conocer mejor a la muchacha con la que se había casado. Parece que solo la había visto unos momentos en la ceremonia. Y después se fue a pelear. Por ahí dijo, bueno, mejor que vea a ver con quién me he casado, dijo. Y más, dijo el pibe, ¿no? Voy a consumar el matrimonio. Momentito. Así que desde los campos de batalla donde estaban, aprenda, esos tipos que tienen 30 años y todavía viven con la vieja. Desde los campos de batalla se dirigió a Lyon, en donde estaba su familia y desde luego su esposa, ¿no? Los peligros del camino no lo perturbaron, durmió al abrigo de las murallas, cabalgó entre los bosques y después de 2 días de marcha llegó a Lyon. En el puente del castillo fue rodeado y felicitado por toda la corte porque sus hazañas de malevo ya eran reconocidas. Por ahí, bueno, dijo, basta de tanto bulebú, tomó a su esposa de la mano y la arrastró hasta los aposentos. Sí, 13 años, imagínese. Y se dio una unión precoz, como solía suceder en aquellos tiempos. Dice el cronista, allí Luis atacó a Margarita con gran valentía. ¿Atacó? Atacó, sí, porque fíjese, y verdaderamente debe ser cierto, porque aunque triunfó en su empeño, las embestidas de Luis fueron tan violentas que la joven princesa tuvo que operarse de los meniscos. No. No, perdón, me equivoqué. Tuvo que guardar cama durante 2 días. Así que durante una semana Luis se entregó a lamentables excesos. Lamentables para el cronista. Claro. Que agotaron a la muchachita, se refiere a la mujer, sí, a Margarita, y afectaron su salud. Fíjese. Y luego Luis se fue de nuevo a la guerra. La verdad es que Margarita no volvería a ver muy a menudo a su ardiente marido. Luis se enojó con su padre y se colocó a la cabeza de una rebelión en contra de él. Y se vio arrastrado a una serie de aventuras que lo mantuvieron largo tiempo alejado de su amor. Cuando volvió, en el año 1443, Margarita, era la de los 9 años, era una rubia de 16. Dicen los cronistas que la soledad la había vuelto una soñadora, un poco melancólica. Pasaba la noche escribiendo poemas, o hablando del tierno amor, o de lo que hoy llamaríamos amor platónico. La verdad es que ella, siempre fiel, hablaba del tierno amor con los muchachos de la corte, ¿no?, que estaban muy ansiosos de complacerla. Había uno que se llamaba Blosseville, que no hacía otra cosa que entregarle poemas
y esperaba por ahí el tipo que alguna rima milagrosa viniera a entregarle la posibilidad de un comercio carnal con la mina. Por su parte, Luis no era amante de las letras, ni de los poemas, ni de nada de esto, y las reuniones de su esposa con los tipos estos le molestaban muchísimo. Y en realidad empezó a pensar que su esposa lo engañaba. A mí me parece que me engaña, qué sé yo, que tanta poesía, ni qué sé. Y la hizo vigilar por su chambelán, un individuo rechoncho, de pocas luces, lleno de veneno, llamado Chamed. Una noche, Chamed entró en el aposento de Margarita, justamente cuando había una sesión de poesía. Estaban ahí, meta a recitar. Y estaban hablando sobre la importancia del juego del amor. Pero en la penumbra, Chamed divisó a Margarita tendida en una catrera, mientras dos muchachos la festejaban. Parece que entre rima y rima le besaban las manos y a él le pareció el cuello. Chamed entró en la habitación y gritó: «Es excesiva tacañería que a esta hora las antorchas todavía no estén encendidas». Claro. Después cerró la puerta de un golpe y corrió a notificarle a Luis que todavía era príncipe, como se ha dicho. Luis certificó entonces que era engañado. Ya con esto le bastó. Primero le pareció que era el cuello. No importa, pero él tenía ganas de que le dijeran que lo engañaba. Ya venía sospechando. Y dice, ahora vas a ver, dijo. Y convirtió la vida de su mujer en un infierno. Le prohibió tener compañía de cualquier hombre que no fuera él. Chamed la seguía como una sombra. Los cortesanos, temerosos de castigo, se ocultaban cuando la veían. Más tarde, Luis dispuso que para mejor aislamiento de su esposa, los cortesanos tenían rigurosamente prohibido hablarle. Luis estaba medio loco también, ¿no? Algunas noches se quedaba sentado mirando a Margarita, mirando sus movimientos, hasta que los deseos que sentía por ella apagaban por un momento sus celos. Entonces, Margarita sentía brevemente la posibilidad de ser feliz. Pero luego de aquellos encuentros, Luis volvía a mostrarse violento. Y reprochaba, por ejemplo, a la joven no haberle dado hijos. Y le decía, ya conozco vuestras costumbres. Haré que cesen, decía. Luis creía algo que le había dicho Chamed, que era que Margarita comía manzanas verdes y bebía vinagre para no quedar embarazada. ¿Ah, es así? Ya se sabe que cuando las princesas comen manzanas verdes y beben vinagre, no quedan embarazadas. Bueno, así calumniada, ultrajada y violentamente separada de aquellos que la halagaban un poco, Margarita entró en una melancolía espantosa. En diciembre de 1444, con solo 17 años, cayó enferma. Y declaraba a todos los que venían a su cabecera que su único deseo era morir cuanto antes. Las damas de compañía le decían que no debía tener pensamientos tan sombríos. Claro. ¿Por qué son tan tristes tus canciones, José?, preguntaba Aida Luz a Hugo del Carril en una película. Margarita contestaba que tenía razones para estar triste y pedía que se condenara su alma si es que había hecho algo de lo que se la había acusado. Enloqueció. Dejó de salir de las habitaciones, quedó postrada, dejó de comer. Y el 16 de agosto de 1444, a los 18 años, se murió. Luis fue terrible incluso en ese momento. Dijo lo siguiente: nuestra esposa ha muerto de un abuso de poesía. Salió del dormitorio sin demostrar el menor pesar y salió de viaje para no tener que asistir a los funerales. La pobre Margarita tuvo mala suerte hasta en los asuntos póstumos. Los cronistas de la época la acusaron de ligereza, asegurando que su amor por la poesía la había llevado a cometer extravagancias. Y así nació la leyenda que asegura que un día había visto al viejo poeta Alain Chartier durmiendo en un banco y lo había besado en los labios, diciendo las palabras siguientes: amo la boca de la que han brotado tan virtuosas palabras.
la anécdota es absolutamente falsa, ya que Sarti murió, que dice que en 1430, y yo digo que en 1433, cuando Margarita tenía 6 años. Chartier era un poeta interesante. Era, a ver qué escribió. Escribió una obra que se llama El llanto será de las 4 damas, o El canto de las 4 damas, que son 4 viudas de guerreros de la batalla de Azincourt, una batalla que los franceses perdieron con los ingleses, que fue un desastre muy grande, ¿no? Entonces a una, el marido de una o el novio de una murió en la batalla. El otro desapareció. Otro fue tomado prisionero y el otro huyó. Y entonces la obra es una especie de contrapunto a ver cuál es más desdichada. ¿Cuál de las 4? Es interesante. Y la otra que es, no sé, algo así como la negativa de una dama, una cosa así. Es en contra del finamor, de aquella serie de pautas del amor cortesano, que eran pautas tanto artísticas como de conducta. Y hay una dama que rechaza a un tipo, y el tipo alega, es decir, cumple la preceptiva del amor cortés, y reclama el cumplimiento de los códigos, que decían, por ejemplo, que si un tipo insiste hay que darle bolilla. Las famosas cortes de amor, de Leonor de Aquitania, toda esa verdura. Y el tipo dice, ¿cómo? Si yo me pongo a tu servicio, bla, bla, bla. Y la dama con un realismo casi actual, casi de este programa, dice, ¿por qué hay que hacerle caso a un tipo que es insistente si no me gusta? ¿Por qué hay que hacer caso a un tipo que nos homenajea con poesías si no me gusta? Etcétera, etcétera. Lo que está cantando el poeta ahí es la muerte del finamor, la muerte de esa preceptiva. Y en cierto modo es a favor de la mujer, porque está diciendo que una prerrogativa de aquel que es solicitado es negarse. Esta es la otra obra de Chartier. Bueno, mentira, nunca lo besó en la boca Chartier, pero es lindo recordarlo, si no, ¿cuándo lo vamos a recordar? Bueno, la mina se murió, Luis volvió a casarse mucho más tarde, pero esa es otra historia que ya hemos contado, ¿no? A mí me ha conmovido mucho esta visión que el rey tenía del romanticismo, una visión absolutamente negativa, ¿no? De la tendencia hacia los sueños, hacia las utopías sentimentales. Me llamó también la atención la poca simpatía con que eran vistas estas virtudes espirituales. También ocurre hoy de algún modo, en fin, qué sé yo. No sé, la gente tiene una cierta mirada de prevención, pero también es cierto que algún tipo de romanticismo que está más cercano a las revistas del corazón y a las telenovelas es también auspiciado de un modo patológico, así que no sé qué decirle. No sé qué decirle. Bien. Yo no soy muy sentimental que digamos, pero por ahí me simpatiza la valentía que consiste en sentir de un modo diferente, ¿no? En un mundo que más bien se burla de las personas sentimentales. Así que hemos ido a la discoteca. Le conté al discotecario todo, le hablé de... Sí, pero no hay un tango no. Y hay mucho. Milonga sentimental, podría ser. Le dije, esto es un recuerdo que hemos tenido hoy, el recuerdo de Chartier, el recuerdo de Margarita, el recuerdo de este desagradable Luis XI. Es un mal recuerdo.
¿Qué es lo más parecido a un mal recuerdo que usted tiene? Pesadillas. Me dice, tengo un recuerdo malevo. Está muy bien. ¿Qué parece? Es mejor que pesadilla, que Es no mejor tiene que nada una que ver. pesadilla. Y escucharemos Recuerdo Malevo, que por otra parte yo ya tenía ganas de escucharlo, incluso desde antes de elegir la charla. Y vamos a escuchar este tango que rara vez se oye y que es tan bello, tan bonito en la versión de su autor, que es Gardel.